¿Dios es el centro de tu vida? Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 19, versículo 49 de Josué. Y dice: después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Noten que el lugar que le entregan a Josué era en medio. No era un costado, no era un lado, no era el principio, no era el final, en medio. Y lo primero que se me viene a mente es poder interpretar las escrituras, porque en ese tiempo, Josué era el líder espiritual, en este caso el sucesor de Moisés, pero representaba a Dios para el pueblo, porque a través de él Dios guiaba, direccionaba. En el caso de Moisés era a través de Moisés y Aarón era el profeta, era el que hablaba. En este caso era Josué al que Dios guiaba y era también el que hablaba. Él representaba a Dios. Y algo que debemos pensar siempre es: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios para nosotros, aún después de la conquista y de las victorias? Porque muchas veces pasa que venimos a Dios por una necesidad, venimos a Dios por algo específico, y cuando lo recibimos, Dios no está en medio de nuestra vida, de nuestra decisión. Simplemente fue lo primero que buscamos porque sabíamos que ahí estaba la salida, pero cuando recibimos nuestro milagro, nos olvidamos de que Él era el centro de todo. Y dice que el pueblo lo pone en el medio porque así lo había determinado la palabra, en medio. Siempre Dios tiene que ser el centro de todo. Cuando Dios es el centro de todo, no importan los resultados. De hecho, yo sostengo que cuando uno viene a Dios a veces por necesidad, lo más lindo que hay es encontrarse con Dios. Al punto de que cuando uno tiene esa experiencia tan genuina y verdadera con Dios, ya no importa el motivo por el cual te acercaste, el motivo por el cual lo buscaste, sino que ahora lo que te importa es Él. Sin importar si Dios hace o no el milagro, si Dios te da o no lo que estabas pidiendo, lo más importante ahora es Él. Y podemos llevarlo a la palabra cuando Dios, por medio de Jesús, sana a los leprosos. Fueron 10 sanados, pero solamente uno volvió a dar las gracias. Y pregunta por los otros 9 y no había quien responda. No había quien pueda declarar la palabra de dónde estaban, porque solamente uno volvió. Y encima remarca que ni siquiera era del pueblo. Cuando entendemos que Dios está en el centro, cuando Dios está en el medio, cuando Dios es lo más importante, todo lo demás se pone en segundo plano. Y Dios comienza a ser lo más valioso que tenemos. Dios comienza a ser lo más importante para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, pero no en cuanto a un acto simplemente religioso, sino en cuanto a un estilo de vida. En las decisiones que tomamos, en los caminos que decidimos. Comenzamos ahora a decidir ya no por lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos, sino por lo que comenzamos a saber que a Dios le agrada y lo que no. Comenzamos a tomar decisiones de alejarnos de aquello que nos separa de Él. Comenzamos a tomar decisiones en cuanto a lo que sabemos que es correcto delante de la presencia de Dios, y comenzamos a tener hábitos diferentes porque buscamos agradar a aquel que nos llamó, a aquel que nos eligió. Entonces la pregunta en este momento sería: ¿Dios es el centro de nuestra vida? ¿Y cómo lo confirmamos? Con las decisiones que tomamos, con las cosas que decidimos. En diciembre es un mes muy difícil porque es un mes muy almático, donde mucha gente se vuelve atrás, donde mucha gente se aparta, donde mucha gente se aleja, donde por un momento la gente se olvida de todo y hasta se olvidan de Dios. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad Dios no era el centro. Porque acá podemos ver que después que terminaron de repartir la tierra, o sea, de tomar esa conquista, deciden poner a Josué en el centro, en el medio. Y él representaba a Dios para el pueblo. Entonces nosotros debemos entender de que si Dios no va a estar en el centro, si Dios no va a ser lo más importante, estamos perdiendo el tiempo. Y podemos ver que a muchos les pasa que Dios no es el centro. Dios no es lo más importante que tienen, porque no es lo primero a lo que recurren, no es a lo primero que van a agradecer, no es al primero que van a consultar, no es al primero que van a buscar, no es al primero que van a agradecer. Entonces cuando Dios no es el centro, muchas veces las cosas no funcionan, no avanzan, no se logra, porque Dios tiene que ser el centro de tu vida, el centro de la mía, porque no hay nada más importante que Él. Y siempre dije: bendita la prueba, la lucha y la dificultad que me hizo buscar a Dios, porque cuando me encontré con ella no me importó la prueba, no me importó la lucha, no me importó si Dios respondía o no esa necesidad, lo único que quería era estar con Él. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia genuina y verdadera de que Dios es real, ya no importa si recibís o no el milagro, lo importante es estar con Él. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides que Dios tiene que ser el centro.